Bien, la recursividad. La recursividad, como veis, es un concepto muy importante, es un concepto muy utilizado. Se trata de una técnica que consiste en una función que se llama a sí misma. ¿Qué quiere decir que se llame a sí misma? Pues que vamos a utilizar la propia función dentro del cuerpo de la función para resolver un problema. Uno de los ejemplos más habituales en esto es precisamente la resolución de una función recursiva para calcular un factorial, que un factorial se puede calcular también de forma no recursiva, pero esta es una de las formas más sencillas de resolverlo, ¿no? Si n es igual a 0, devolvemos 1 porque el factorial de 0 es 1, simplemente. En caso de que no sea 0, vamos a devolver n por el factorial de n menos 1. De forma que, si yo por ejemplo tengo el factorial de 5, que da 120, ¿qué va a hacer la función? A la función le llega un 5, entonces viene por aquí, como no es igual a 0, se va por el else, y va a devolver 5 por el factorial de 4. El factorial de 4 a su vez va a volver a llamar aquí, se va a volver a ir por el else y va a devolver 4 por el factorial de 3, esta vez. Y así sucesivamente. Entonces, cuando llegamos a 0, 0 va a devolver 1 y ahí se para la llamada encadenada de llamadas a la función recursivas. Ese 0 vuelve y multiplica 1 por, o sea, el factorial de 0 me da 1, por el factorial de 1, que es 1 también. Entonces, tenemos 1 por 1. La llamada anterior sería el factorial de 2 y tenemos 2 por 1, que me da 2. Volvemos a la llamada anterior. Tenemos 3. 3 por 2 me da 6. Volvemos a la llamada anterior. Teníamos en la n un 4. 4 por el 6 que yo tengo acumulado, tenemos 4 por 6. Y ese 24 nos lo llevamos a la llamada anterior y lo multiplicamos por 5. Y nos da el factorial que estábamos buscando. Obviamente esto lo podríamos hacer también con un bucle for y un par de condiciones, pero nos queda una función un pelín más compleja, una función más difícil de entender, aunque aquí hay que, sobre todo cuando no tenemos experiencia con recursividad, darle una vuelta a qué está pasando aquí. Lo único que tenéis que estar pensando es que cada vez que hay una llamada, el factorial se va a sustituir en el cálculo por un número. ¿Qué ocurre? Que a su vez va a ejecutar otra llamada. Entonces tenemos que ir como hasta la última de esas llamadas. La última de esas llamadas es cuando n ya vale 0, que es cuando ya solo devolvemos 1. Y ahí hay como que echar la vista atrás y decir, vale, pues este 1 me voy a la llamada anterior. La llamada anterior tenía 1 por el factorial de 0. Factorial de 0 se sustituye por ese 1. Y entonces tenemos 1 por 1, que da 1. En la llamada anterior teníamos n igual a 2 por el factorial de 1. Esa llamada de factorial de 1 se sustituye por el 1 y se multiplica por 2, que da 2. Y volvemos a hacer lo mismo. Llamada anterior. Teníamos n que valía 3 por factorial de 2. Factorial de 2 ya lo hemos sustituido por 2, lo multiplicamos por 3 y da 6. Y de nuevo volvemos a la llamada anterior y tenemos 4 por el factorial de 3. Factorial de 3 que nos daba 6 por 4 que nos da 24. Volvemos a la llamada anterior. Factorial de 4, ¿por qué lo sustituimos? Por el resultado del cálculo, que es 24, y multiplicamos por 5. Como ya estamos en la llamada inicial, porque hemos hecho factorial de 5, ese 5 por 24 nos da 120, que es el resultado correcto. Ya digo, este es uno de los ejemplos más habituales para explicar lo que es la recursividad, que es el concepto que estamos viendo ahora, pero no tiene más que esto, que es una función que en el cuerpo de la función, en algún lado, se llama a sí misma. Fijaos que dice, en este caso la función factorial se llama a sí misma para calcular el factorial de un número. La condición de parada, y esto es lo importante, es que si n es igual a 0, se devuelve un 1. En caso contrario, se devuelve n multiplicado por el factorial de n menos 1. La recursividad es una técnica muy potente, pero hay que tener cuidado con ella, y hago mucho hincapié en esto, ya que si no se controla bien puede llevar a un bucle infinito, y nos puede llevar a errores inesperados que podemos no saber qué está pasando, pues porque a lo mejor no tenemos un print o un debugueo por detrás que nos esté indicando qué es lo que está haciendo en cada momento la función. Por ejemplo, si no se cumple la condición de parada, la función se llamará a sí misma indefinidamente. Es decir, yo no tuviese este if aquí, si solo hiciera n por factorial de n menos 1, se iba a estar llamando de forma infinita hasta la saciedad, o sea, no iba a parar en ningún momento. Es muy importante que tengamos una condición de parada para no entrar en una recursividad infinita. Bueno, aquí tenéis un ejemplo chorras, ¿no? Pero esto sería un ejemplo de recursividad infinita. Tenemos una función f que nos devuelve función f. Claro, todo esto, ¿qué hace?
Cuando la llamamos, dice, vale, soy F, devuelvo F. ¿F qué hace? Llamar a F. Vuelve a ver qué hace F, devuelve F. Y así todo el rato. Y estamos de un lado al otro sin parar de forma infinita. De hecho, está comentado, pero fijaos, si yo ejecuto esto, bueno, ahora está comentado, me va a dar el factorial de 5 que tenemos aquí. Voy a descomentar la F, guardo, ejecuto y fijaos. ¡Pum! Hay un fallo que me da varias veces y me dice, he llegado al límite de la recursividad máxima. Claro, esto me está dando una llamada recursiva infinita. No podemos hacer algo así, necesitamos una condición de parada. En ese caso, la función f se llama a sí misma indefinidamente, lo que provoca un error de recursión. Para evitar este problema es importante asegurarse de que la función tenga una condición de parada que permita salir de la recursión en algún momento. La recursividad se puede utilizar para resolver una amplia variedad de problemas, como el cálculo de factoriales, la generación de secuencias matemáticas, búsqueda de caminos en grafos. Es una técnica muy versátil que puede simplificar la implementación de algoritmos complejos. De hecho, bueno, se suele utilizar precisamente para resolver este tipo de cálculos matemáticos que son una serie que dependiendo del valor de n, un poco pues como el número de Euler que estáis viendo por ahí. La serie de Fibonacci es otro de los ejemplos más típicos. Fijaos que nos dice, es una secuencia matemática en la que cada término es la suma de los dos términos anteriores. Los primeros términos de la serie entonces son 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 y va así. Se puede calcular de forma recursiva de la siguiente manera. Si n es 0, devolvemos 0. ¿Por qué? Pues porque el primer término es 0 solo, pues sería 0. Si es 1, devolvemos 1. Y ya está. Y luego lo que vamos haciendo es, en todos los casos que no sean así, devolvemos Fibonacci menos 1, o sea, perdón, de n menos 1 más Fibonacci de n menos 2. Pero vamos a poner un ejemplo, bueno, ya veis que si ejecuto me da 55, que es correcto, ¿vale? Pero si nos vamos a un número menor, vamos a poner, por ejemplo, Fibonacci de 4, luego lo dejamos como estaba. Fibonacci de 4 me va a dar 3. ¿Por qué me da 3? Fijaos, le llega 4 a Fibonacci de 4. Ni es 0 ni es 1, entonces se va por el else. Va a devolver Fibonacci de n de 3 y de n de 2. Y los suma. ¿Cuánto da Fibonacci de 3? Fibonacci de 3 también se va a ir por el else, porque no es ni 0 ni 1. Pero ¿qué pasa? Que Fibonacci de 3 me va a dar la suma de Fibonacci de 2 y Fibonacci de 1. Ahí ya tenemos la primera condición de parada. Este Fibonacci de 1 me va a devolver 1. Y el Fibonacci de 2, que os recuerdo que tenemos uno aquí y en la llamada anterior, ¿cuánto va a dar? Va a dar la suma de Fibonacci de 2 menos 1, que es 1, y 2 menos 2, que es 0. Entonces Fibonacci de 2 me va a dar, ahí ya tienen las dos condiciones de parada, 0 más 1. Por lo tanto, Fibonacci de 2 me da 0 más 1, que es 1. En el lado izquierdo del Fibonacci de 3 tenía un Fibonacci de 2, que me da 1. Y aquí tengo otro 1. Esto me devuelve 1 más 1. Y en la llamada original teníamos un Fibonacci de 2 y un Fibonacci de 3. Como Fibonacci de 3 sé que me da 1 más 1 y Fibonacci de 2 sé que me da 1, tengo 2 más 1, 3. Es un poco complejo de ver así sin debuguearlo, pero es un poco para que os hagáis la idea general, ¿no? Si os fijáis, me está dando este 3, que es el cuarto término de la secuencia matemática. Pero bueno, esto, ya digo, simplemente es un ejemplo. Si lo dejásemos así como estaba antes, pues me llega al 55, que si lo vamos a comprobar, pues es lo que me da para 10 números la secuencia Fibonacci. En este caso, como veis, la función se llama a sí misma para calcular el enésimo término de la serie Fibonacci y la condición de parada es que si n es igual a 0 se devuelve 0 y si es igual a 1 se devuelve 1. En caso contrario, se devuelve la suma de los dos términos anteriores. Aquí lo importante es asegurarse de que en las llamadas recursivas, en las llamadas que están dentro, siempre vamos a acabar de una forma o de otra en alguna de las condiciones de parada. Como yo a n le voy restando 1 o 2, yo sé que tarde o temprano voy a acabar o bien en 1 o en 0, sí o sí, porque cualquier número par que llegue a una Fibonacci menos 2 me va a dar 0 y cualquier número impar que llegue a una Fibonacci menos 2 me va a dar 1. Y en caso contrario, cuando tengo Fibonacci de 1 es que ya estoy con su caso. Y hasta aquí pues tendríamos un poco lo que sería el concepto de estas llamadas recursivas.